Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo intuían. La pobreza no siempre se ve en el bolsillo, se esconde en la mente. El protagonista de esta historia no era un hombre sin oportunidades. Era un hombre común, con sueños comunes, con problemas comunes, pero con un enemigo que no sabía nombrar. Cada mes ocurría lo mismo. El dinero entraba y salía como agua entre los dedos. Y él, cansado, se repetía una frase vieja como un eco. Si ganara un poco más, todo se arreglaría. Hasta que una noche, en medio del silencio, escuchó algo que lo sacudió por dentro. No es tu salario lo que define tu futuro, es lo que haces con él. Esa frase no era suave, no era consuelo, era una sentencia, y al mismo tiempo, era la mejor noticia que podía recibir. Porque si la causa no era el destino, ni el origen, ni el entorno, entonces también significaba algo peligroso y poderoso. Él tenía el control. Ahí empezó el cambio real. No con magia, no con suerte, no con un golpe de fortuna. Empezó con una idea que quemaba como verdad. La riqueza comienza el día que decides asumir responsabilidad total. Pero cuando abrió los ojos y miró su vida sin excusas, lo vio claro. Había un hábito que lo tenía encadenado, uno tan normal que parecía invisible. Gastar más de lo que ganaba. No era un gran desastre de una sola vez. Era una guerra lenta. Compras pequeñas, impulsos disfrazados de "me lo merezco", tarjetas que prometían libertad pero cobraban esclavitud, suscripciones que nadie recordaba. Y ese detalle brutal. Antes de que el dinero le llegara, ya estaba comprometido. Y entonces entendió lo peor. No era un problema de números, era un problema de identidad. Se había acostumbrado a vivir sin margen, sin reservas, sin plan, como si correr detrás del dinero fuera lo normal, como si vivir al límite fuera parte del mundo. Pero esa noche tomó una decisión que todavía no cambiaba su cuenta bancaria, aunque sí cambiaba algo más profundo. Voy a mirarlo todo con honestidad brutal. Y justo cuando pensó que sería fácil, llegó la resistencia. Esa voz que dice, un gasto pequeño no importa. Esa urgencia que exige placer inmediato. Ese impulso que roba futuro para comprar presente. Él apretó los puños, respiró y dio el primer paso, anotar cada gasto. Mirar la verdad de frente. Porque no necesitaba un aumento, necesitaba orden. Y justo ahí, en ese instante, comenzó la verdadera batalla. No contra el dinero, sino contra sí mismo. Pero esto era apenas el comienzo, porque la transformación real empieza cuando haces una pregunta que cambia todo. ¿Esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío imposible de ignorar. ¿Esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? No era una pregunta cómoda. Cada número escrito, cada gasto anotado, cada impulso registrado sin maquillaje le mostraba algo claro. No era pobre por falta de ingresos, era pobre por falta de estrategia. Entonces ocurrió algo pequeño, casi ridículo para cualquiera que buscara resultados rápidos. Decidió ahorrar, no una gran suma, no un porcentaje impresionante, solo una cantidad simbólica. Pero ese gesto mínimo tenía un significado gigantesco. Cada vez que guardaba ese dinero, estaba enviando un mensaje silencioso a su mente. Mi futuro vale más que mi impulso de hoy. Y ese mensaje empezó a cambiarlo. Porque el dinero no es solo dinero. Está conectado con la autoestima, con la forma en que uno se ve, con la capacidad de decir no sin culpa y sí con propósito. Por primera vez, no reaccionaba, decidía. No fue fácil. La resistencia apareció con fuerza. Hubo días en los que quiso rendirse, justificarse, volver al viejo patrón. Pero algo había cambiado. Ahora veía el juego completo. Antes vivía al límite. Ahora empezaba a crear margen. Antes cualquier imprevisto lo desestabilizaba. Ahora tenía algo que nunca había tenido: opciones. Y entonces llegó un descubrimiento inesperado. Al controlar su dinero, estaba controlando su vida. No por milagro, no por suerte,
sino por decisiones pequeñas, repetidas con disciplina. Sin darse cuenta, dejó de correr detrás del dinero. Empezó a caminar con dirección. Pero justo cuando pensó que había entendido la lección más importante, apareció otro enemigo silencioso. Uno que no grita, no presiona, solo susurra: hazlo mañana. La postergación se disfrazó de prudencia, de esperar el momento perfecto, de prepararse un poco más. Y sin notarlo, empezó a perder algo mucho más valioso que el dinero: el tiempo. Cada decisión aplazada le robaba energía mental. Cada luego se convertía en una carga invisible. Parecía ocupado, pero no avanzaba. Hasta que entendió una verdad incómoda. No necesitaba motivación para actuar. Necesitaba actuar para generar motivación. Y en ese punto, con el miedo aún presente, tomó otra decisión peligrosa: dejar de esperar sentirse listo. Porque el verdadero crecimiento no llega cuando todo está claro. Llega cuando te mueves a pesar de la duda. Y justo ahí, cuando dio ese paso sin garantías, algo empezó a romperse por dentro. La identidad del hombre que espera. Pero aún faltaba algo. Porque aunque ya avanzaba, todavía pensaba en pequeño. Y ese límite invisible estaba a punto de revelarse. No fue un golpe. No fue una crisis. Fue una realización lenta y brutal. No estaba fallando por falta de esfuerzo. Estaba fallando por pensar en pequeño. Durante años se había dicho que era realista, que no estaba mal conformarse, que al menos tenía algo, que otros estaban peor. Y sin notarlo, esa lógica había ido apagando su ambición como una llama sin oxígeno. Pensar en pequeño no es dejar de soñar. Es soñar solo lo que no da miedo. Es calcular cada paso desde la escasez. Es desear sin comprometerse. Es vivir cuidando lo poco que se tiene en lugar de construir lo mucho que se podría lograr. Y entonces entendió algo que nadie le había explicado así de claro. Su vida exterior nunca iba a superar el tamaño de su visión interior. Si su visión era pequeña, sus decisiones serían pequeñas. Si sus decisiones eran pequeñas, sus resultados también lo serían. No era arrogancia pensar en grande, era respeto por su potencial. Así que hizo algo distinto, algo incómodo. Escribió metas que le daban miedo. No metas bonitas, no metas seguras, metas que no sabía cómo alcanzar todavía. Y al escribirlas, algo se reordenó dentro de él. Porque la mente no necesita garantías para empezar, necesita claridad. Pero justo cuando su visión empezó a expandirse, apareció otro autoengaño antiguo. Cuando me sienta motivado, empiezo. Ahí estaba otra trampa. Había esperado años a tener ganas, a sentirse inspirado, a que el ánimo fuera perfecto. Y la verdad cayó como un martillo. La motivación no precede a la acción. La acción crea la motivación. Los días no cambiaban porque se sintiera bien. Cambiaban cuando actuaba aunque no quisiera. Así que dejó de negociar consigo mismo. Convirtió decisiones en rituales, acciones en sistemas, disciplina en identidad. No dependía de emociones, dependía de compromiso. Cada vez que cumplía sin ganas, algo se fortalecía. Cada vez que actuaba con miedo, su carácter crecía. Cada vez que avanzaba sin aplausos, se volvía peligroso para la mediocridad. Pero aún quedaba una batalla más difícil, una que no estaba dentro, sino alrededor. Porque por más que él cambiara, su entorno seguía hablando el lenguaje viejo. Quejas, excusas, burlas disfrazadas de humor. Y entendió una verdad incómoda. No podía crecer rodeado de voces que lo mantenían pequeño. El entorno equivocado no mata rápido, adormece. Y cuando tomó la decisión de proteger su mente, algo cambió para siempre. Pero el viaje todavía no terminaba. Porque crecer no es solo avanzar solo. Es decidir hacia dónde vas y con quién. Cuando dejó de culpar al mundo, algo se acomodó por dentro. Durante años había señalado al sistema, al pasado, a las circunstancias. No por maldad, sino porque culpar alivia. Responsabilizarse pesa. Pero entendió la verdad final. Culpar entrega poder.
Asumirlo lo devuelve. La responsabilidad total no lo aplastó, lo liberó. Porque ya no tenía que esperar que algo afuera cambiara. Ahora podía actuar. Y con esa nueva claridad apareció la última pieza del rompecabezas: la dirección. Hasta ese momento había trabajado duro, sí. Había mejorado hábitos, sí. Pero sin metas claras la energía se dispersa. Un hombre sin metas reacciona. Un hombre con metas construye. Así que escribió una meta concreta, con número, con fecha, con propósito. No para presumirla, para obedecerla. Cada mañana la leía antes de tocar el teléfono. Cada día alineaba una decisión con ella. Y cuando caía, no se juzgaba, corregía. Porque ahora entendía algo esencial. El éxito no llega por accidente, llega por diseño. Pero aún había una frontera más que cruzar. Dejó de pensar que aprender era algo del pasado. Dejó de decir, ya sé suficiente. Entendió que en un mundo que cambia, el que deja de aprender retrocede. Empezó a leer, a escuchar, a entrenar su mente como antes entrenaba sus excusas. 15 minutos al día, una idea nueva, una habilidad más. Y con cada aprendizaje, su autoestima crecía. Ya no esperaba oportunidades, las creaba. Finalmente, llegó la revelación más profunda de todas. La pobreza no es solo falta de dinero, es una identidad. Y esa identidad se rompe solo cuando decides dejar de verte como víctima y empiezas a verte como autor. No como alguien perfecto, sino como alguien responsable, disciplinado, en proceso. Ese día no se volvió rico, pero dejó de ser pobre, porque la verdadera riqueza no empieza en la cuenta bancaria, empieza en el carácter, se sostiene con disciplina y se multiplica con visión. Y cuando miró atrás, entendió que todo cambió en el momento exacto en que tomó una decisión silenciosa, pero irreversible. Ya no voy a sobrevivir, voy a prosperar. Ese fue el punto de quiebre, el momento en que la mente se alineó con la vida. Y cuando eso ocurre, la vida inevitablemente responde.